¿Qué es esto? Ya, sí, ahí se inició la grabación. Entonces, para este caso vamos a trabajar con lo que sería, uy, la guía 5, que básicamente trata de áreas y volúmenes de poliedros, ¿sí? Entonces, mm, para poder determinar, en este caso como estamos trabajando siempre con poliedros, es decir, no con cuerpos redondos, la fórmula, al menos en prismas, por ejemplo, con el tema del el área llega a ser un poco más sencillo, lo vamos a ver después. El que puede tener un poco de complicación es el volumen, ¿sí? En este caso, cuando trabajamos con prismas, la fórmula no es nada más que el volumen, es el área de la base, vamos aquí así, área de la base, multiplicado por la altura que tenga el prisma, ¿sí? Independientemente si es un prisma recto, un prisma oblicuo, lo único que necesitamos es calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. En cambio, si trabajamos con pirámides, nada, está feo. El volumen, en cambio, viene siendo, es algo muy parecido, pero en cambio es el área de la base multiplicado por la altura y esto dividimos entre 3. Y esta fórmula se deduce de una forma bastante simple, ya que si uno tiene un prisma, por ejemplo, un prisma triangular, uno puede descomponerlo en tres pirámides, entre comillas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos muestra porque en lugar, si el área del prisma total era el área de la base por la altura, una pirámide, que en cambio viene, si era una tercera parte de un prisma, entonces es el área de la base multiplicado por la altura y dividido entre tres. Las, las áreas, en cambio, es un poco más sencillo porque lo que uno tiende a hacer siempre es calcular el área de todas las caras, incluyendo las bases, y sumar. Y eso nos daría el área total que ocupa el, los cuerpos geométricos. Entonces, para lo que serían las áreas, en cambio, lo único que hacemos es calcular el área de todas las caras, incluidas las bases, y sumarlas. ¿Sí? Sí. Entonces, esto, bueno, podemos trabajarlo primero en un primer ejercicio, que el primer ejercicio de la guía 1 nos dice que tenemos un paralelepípedo rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí mismo nos menciona que un paralelepípedo se dice rectángulo si todas sus caras son rectángulos, ¿sí? Aquí hay un detalle y esto creo que lo había yo remarcado. Cuando se habla de paralelepípedo rectángulo, se habla de que incluso las bases, en este caso, tienen que ser rectángulos, ¿sí? Y que son proporcionales a los números 4, 5 y 6. Entonces, tenemos, sería algo así. En este caso tenemos un paralelepípedo rectángulo, sería algo más o menos así, parece un cubito. Ahí está. Parece un cubito, pero la diferencia es que todas las caras en este caso son rectángulos, ¿sí? Y ahora, nos dice que las dimensiones de este paralelepípedo son proporcionales a los números 4, 5 y 6. ¿Qué se entiende por eso? Entonces lo voy a escribir aquí. Las dimensiones son proporcionales a los números
4, 5 y 6. Además, bueno, esto lo podríamos poner que son como las hipótesis. Además, el área total, ahora aquí, área total es 1332 centímetros cúbicos, 1332 centímetros cuadrados, porque hablamos de áreas. Y nos pide determinar las dimensiones de las aristas. Entonces, podríamos ponerle a esta arista a esto le vamos a llamar B, y a la altura le podemos llamar C, sin problemas. ¿Sí? Como estamos trabajando con un paralelepípedo rectángulo, es lo único que necesitamos, conocer esas tres aristas y con eso conocemos todo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la hipótesis que nos dice que son proporcionales a los números 4, 5 y 6? No importa en qué orden Podemos coloquemos multiplicar esto, por algo. ¿sí? Por ejemplo, podemos multiplicar, por ejemplo, no sé, en vez de escribir C, podríamos escribir 4 por una letra. En vez de escribir A, 5 por una letra. Y en vez de escribir B, 6 por una letra. Exacto. Eso está bien. Sol, en este caso, eso es correcto. Lo único que, como nos dice que las dimensiones son proporcionales, de hecho, estas mantienen una misma relación, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos poner, así como tú me dices, podemos poner A, por ejemplo, 4 multiplicado por alguna constante K. B, en cambio, sería 5 pero multiplicado por la misma, porque estas Ah, tienen que sí, guardar tiene la que ser la misma misma relación, constante. ¿sí? Y lo mismo con C. C sería 6 por K, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, ahora ya tenemos esto, la duda es cómo podemos relacionarlo con lo que es el área total. Ahora que tenemos estas fórmulas para A, B y C, ¿cuál sería el área total? Voy a escribir así, área, Que podemos calcular el área de cada cara y ajá, sumarla. muy bien. Entonces, por ejemplo, el área de la base sería A por B, ¿verdad? Pero tengo la base de arriba y la base de abajo. Entonces sería A por B más A por B. Y además tengo el área lateral, ¿sí? Que, por ejemplo, si yo calculo en esta cara de aquí del frente, esto sería A por C. Atrás tengo otra. Entonces sería más A por C. O sea, esta cara de enfrente y la cara de atrás, las dos tienen área A por C. Y las áreas laterales que serían B por C, dos veces, ¿sí? El área lateral también se puede calcular de otra forma, que es multiplicar la altura por el perímetro de la base. Es otra forma de hacerlo y también está bien. En este caso yo lo hice así para que puedan ver una de las formas en que se puede calcular esto. Es decir, lo que menciono, lo voy a poner por aquí, es que el área lateral también se puede calcular como h, que sería la altura, por el perímetro de la base, ¿sí? Una pequeña formulita que capaz les puede servir. Aquí hemos calculado el área de las bases primero y luego hemos sumado el área lateral. Entonces, bueno, esto se puede escribir como 2A por B más 2A por C más 2B por C. Y ahora reemplacemos lo que tenemos de nuestras fórmulas. Sería 2 por 4K por 5K más 2 por 4K por C, que era 6K, y más 2 por 5K más 6K, digo por 6K. Entonces, lo primero nos quedaría 40K al cuadrado más
8 por 6, 48k cuadrado. Si me equivoco, me ayuda. Más 60k cuadrado, si no me equivoco. Y sumando esto, 148k cuadrado. ¿Sí? Sí, Muy bien. Y esta área total, nosotros sabíamos que era igual a ¿cuánto era? 1332. Entonces esto sería 1332 y con esto podemos despejar justamente el valor de K. Entonces K al cuadrado nos quedaría, bueno, aquí sí ya en dividir sufrí. 9. Y por lo tanto, tomando raíces cuadradas, esto nos diría que K es 9. Ojo, pequeño dato de color. Esta ecuación K cuadrado igual a 9 tiene dos soluciones. Ah, perdón, era 3. Tiene dos soluciones. Sabemos que tanto 3 como menos 3 son soluciones al ser una ecuación de grado 2, ¿sí? Pero como estamos trabajando en este caso con medidas, lo que mide el lado de un prisma y demás, la solución negativa no nos interesa. Entonces descartamos ese menos 3 y nos quedamos únicamente con 3. Entonces, usando esto, encontramos cuánto vale cada una de las aristas. A, que era 4 por K, sería 12. B, que era 5 por K, sería 15. Y este 6 por K sería 18. Con eso terminamos el primer ejercicio. Creo que nada complicado, pero con eso eh, es una buena forma de ver cómo trabajar con esto. sí, ¿Sí? esto va más fácil. Entonces, en este tal vez haya alguna duda. No, Ya. Ya. Mm, ya. No voy a hacer todos los ejercicios porque considero que algunos, de paso que les pueden servir para que practiquen, sino voy a ver algunos que tal vez involucren una idea un tanto nueva, ¿sí? bueno, Por ejemplo, el ejercicio 3 es bastante similar, porque el ejercicio 3 dice, si la superficie total de un prisma hexagonal regular, que significa nada más que su base es un hexágono regular, de altura igual al diámetro de la base es tanto, calcule el volumen del prisma, ¿sí? Aquí hay una pregunta interesante y es ¿qué es el diámetro de un hexágono? Pero bueno, de hecho podríamos hacer el 3 porque habla del concepto del diámetro. Mm, ya. Entonces, para el ejercicio 3 lo que nos dice es que tenemos un prisma que tiene que ser un hexágono regular. Veamos si me sale el hexágono regular. Lo voy a intentar. Eh, uh, uh. Muy bien, muy regular no se ve, pero confiemos en que se va a entender. Eso. Entonces tenemos un prisma hexagonal regular de altura. Ya, aquí hay un detalle. Yo aquí lo dibujé como si fuera un prisma recto, ¿sí? Sin embargo, eso nunca nos lo da en la hipótesis. O sea, no dice que el prisma hexagonal regular es un prisma recto, ¿sí? Es decir, la base de acá arriba podría estar un poquito desplazada, puede estar como un poco inclinado, por decirlo así, el prisma, ¿sí?
pero lo que nos está dando ya es datos sobre la altura. Pongamos, no sé, tracémosle así, como que esto, la altura vale h, y voy a dibujar la base. Lo que voy a dibujar aquí aparte es la base. Ahora, yo les pregunto, y digamos que está el centro, ¿a qué se refiere con diámetro del hexágono regular? Porque usualmente uno cuando habla de diámetro se refiere a un círculo, el diámetro del círculo. Podría ser la distancia de los vértices al centro. Ya, eso usualmente se le dice el radio. Ah, dijo el diámetro, ¿cierto? Sí, Ah, y entonces como de un vértice opuesto al otro, que ya, pase por el centro. ya. De hecho, sí, podemos definirlo de esa forma porque hay un detalle. Siempre que tenemos polígonos regulares, siempre que hablamos de un polígono regular, se puede trazar un círculo, lo que llamaríamos el círculo cir- circunscrito del polígono, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un polígono regular, sabemos que hay un círculo de manera que los vértices están o están situados en la circunferencia de ese círculo, ¿sí? Uy, la reunión se va a acabar en 10. Si la reunión se acaba, nos volvemos a conectar al mismo link, por favor, ¿sí? Ok. Entonces, si en este caso tenemos un número par de vértices, ¿sí? Entonces, si podemos observar, aquí sí tiene sentido como preguntarnos del diámetro, porque sabemos que va a haber un punto, digamos, un vértice, y va a haber un vértice opuesto, de manera que si yo trazo una recta, entonces pasa por el centro. Entonces, como que tiene sentido hablar de cuál es el diámetro del, del polígono, de este polígono regular. Si habláramos de un polígono con un número impar de vértices, por ejemplo, un pentágono, entonces no tiene mucho sentido preguntarnos acerca del diámetro, porque, uy, ¿qué fue pentágono? Les voy a mostrar por qué. Ah, no me salen bonitas las figuras, disculpen. Si trazamos el círculo aquí, ay, no está muy feo. El centro cae por aquí, y si yo uno dos aristas opuestas, no necesariamente pasan por el centro. Entonces, de manera, aquí en este caso no tendría mucho sentido hablar de el diámetro de un pentágono, por ejemplo. Cuando trabajamos con un número par de vértices, como es un hexágono en este caso, ahí sí, porque sabemos que sí van a haber los vértices opuestos, justamente si uno los une, pasan por el centro, ¿sí? Entonces, los datos que tenemos, pongámosle que esto es D, que este va a ser el diámetro. Las hipótesis que nos dan es que, ¿dónde dejé? Si la superficie de... Ya, nos dice que la altura, es decir, h, es igual al diámetro de la base, h es igual a d, y además nos dice que el área total es de 150 centímetros cuadrados. Ah, por cierto, acá siempre trabajamos, o sea, creo que es importante mantener la unidad en este caso. Nos hablaba de que el área estaba en centímetros cuadrados, entonces estas medidas de los lados tienen que estar en centímetros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo calcularían ustedes en este caso el área total? ¿Sí? Ah, y lo que nos pregunta es calcular el volumen del prisma.
Nos pregunta cuánto da el volumen del prisma. El área total sería el área de las caras, la suma. Exacto, el área de todas las caras. Y en este caso, si quisiéramos el volumen, ¿qué necesitamos para calcular el volumen? El área de la base por la altura. Muy bien. Ahora, para el área, en este caso, para el área de la base, ¿será que nosotros podemos encontrar el área de la base con lo que conocemos hasta ahora? Hmm, Observemos algo. El área total es igual al área lateral más dos veces el área de la base, ¿verdad? Porque es toda esta área lateral más dos veces tanto la base de arriba como la base de abajo, ¿sí? Sí, El área lateral nosotros la podemos calcular porque sabemos que sería la altura, h, ¿sí? Multiplicado por la longitud de un lado, ¿sí? Es decir, digamos que este ladito le llamamos L, h por L, h por L, ¿sí? Porque porque las caras laterales son paralelepípedos. Bueno, son paralelogramos, ¿sí? Ahora, ¿cuántas caras laterales tenemos? 6, porque estamos trabajando en un examen, entonces sería 6h por L más dos veces el área de la base. Y recordemos que el área total es de 150. Entonces, nosotros podemos despejar y nos quedaría que 150 menos 6h por L es igual a dos veces el área de la base. Y si divido todo para 2, esto me quedaría que el área de la base es 150 menos 6h por L dividido para 2, o lo que es lo mismo, 75 menos 3h por L. ¿Sí? Ahora, ¿será que yo puedo conocer cuánto vale este lado L con la información que tengo? En este caso, tal vez no puedo conocer directamente cuánto vale el lado L, pero lo que sí puedo hacer es expresarlo en términos de D, del diámetro, por ejemplo. ¿Sí? Pongámosle aquí. Ahora, notemos que nuevamente voy a dibujar aquí la base. Aquí tengo el centro. Y notemos que yo puedo trabajar aquí. Puedo trabajar así. Formarme un triángulo aquí. Y a este ángulo de aquí, yo le voy a llamar alfa. Y una pregunta, ¿cuánto va a medir este radio que tengo aquí? el radio o el ángulo. El radio. La mitad del diámetro. Muy bien. Entonces aquí tendría d sobre 2. Aquí tendría d sobre
Ya, tendría d sobre 2. ¿Y el ángulo alfa? ¿Será que yo puedo saber cuánto vale este ángulo alfa? 60. ¿Perdón? Sí. 60. Déjame ver, no me acuerdo. Porque la idea para encontrar o sea, siempre que uno trabaja con polígonos regulares y uno toma el centro y tú formas este tipo de triángulos, o sea, tienes el centro y tomas un triangulito de esta forma, que puede ser cualquiera, yo tomé aquí el de arriba, pero puede ser cualquiera, tú puedes saber cuánto vale ese ángulo y justamente es 360 dividido por el número de lados que tienes. En este caso estamos en un hexágono, entonces es 360, sí. Lo divido para 6 y esto me da 60. Sí, tienes razón, 60 grados. ¿Ya? Y ahora que miren, yo conozco lo que vale este lado, también este lado de acá, porque de hecho es un triángulo isósceles, ¿sí? Y como yo conozco estos dos lados y el ángulo que lo forman, yo puedo conocer cuánto vale L usando, por ejemplo, la ley de los cosenos, ¿sí? Puedo hacer eso o otra idea que puedo usar, por ejemplo, es em, usar, esa es una idea, y la otra sería, por ejemplo, aquí trazar una perpendicular, que sería la altura de este triángulo. Iniciar la grabación. Ya. Ahora sí. Entonces, lo que mencionaba es que podemos usar tanto la ley de los cosenos para calcular el valor de L o podemos trazar una perpendicular aquí que como es un triángulo isósceles, divide a este lado en la mitad, o sea, el lado de aquí de la derecha me diría L medios, esto de acá me diría L medios, y también divide al ángulo a la mitad, o sea, el ángulo que queda no sería 60, sino serían 30 grados. Y como estamos trabajando en un triángulo rectángulo, podemos usar, por ejemplo, la relación de senos, cosenos, tangentes para encontrar cuánto vale este L medios. ¿Sí? Entonces son, digamos, dos formas en las que uno puede calcular, en este caso, el valor de L. Yo voy a usar este último caso y, por ejemplo, nos quedaría que el coseno de alfa medios es igual a, no, 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 me equivoqué, tenía que ser el seno. Sería que el seno de alfa medios, recordemos, alfa medios es el ángulo que se forma aquí, el seno de alfa medios sería lado opuesto, L medios, dividido para la hipotenusa, que igual es D medios. Entonces tengo que el seno de 30 grados en este caso los dos se simplifican y me quedaría L dividido para 2. Perdón, L dividido para D. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el seno de 30 grados? Medio. Exacto. Entonces de esto encontramos que L justamente es D medios. ¿Sí? Es decir, es el diámetro dividido entre 2. Notemos que esto se puede, esta es una forma de hacerlo, pero se puede deducir de hecho de varias formas. ¿Sí? Podríamos, porque esto, al decirnos que L vale de medios, nos está diciendo también que este eh, es un triángulo equilátero, de hecho. Entonces podríamos ahí jugar con los ángulos y demás para encontrar cuánto vale el triángulo equilátero. Ahora, el área, ya conocemos cuánto vale el lado. Sí, y de hecho no creo que aquí necesitamos algo más. Mm,
A esto de aquí le voy a poner A. Espérenme un minutito. Aceptar. Ya. A esto de aquí le voy a poner A porque lo que quiero es calcular también el área de la base para encontrar justamente cuánto vale L y cuánto vale D. ¿Sí? Entonces, también podemos conocer cuánto vale A porque sería um, el coseno de 30 grados sería A dividido entre D medios. Y el coseno de 30 grados es la raíz de 3 dividido entre 2, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, esto nos dice que A es raíz de 3 dividido entre 4 por D. ¿Sí? ¿O me equivoqué? Ya. Y con esto podemos calcular lo que es el área de la base. El área de la base sería, ¿cuánto? Podremos calcular el área de este triángulo porque cuando hacemos cuánto vale L y cuánto vale este A, que sería la altura del triángulo, entonces sería L por A dividido entre 2. Y como tenemos 6 de estos triángulos, serían este y este de acá. A esto lo multiplico por 6 y consigo el área de la base. ¿Sí? Entonces esto sería 3 por L, que es de medios, y por A, que es raíz de 3 sobre 4 por D. Entonces el área de la base que hemos conseguido es 3 raíz de 3 dividido entre 8 D al cuadrado. Luego, reemplazando en la ecuación anterior, si reemplazamos en la ecuación anterior, nos quedaría eh, que esto, que es el área de la base que encontramos ahora, 3 raíz de 3 dividido entre 8 de cuadrado, era 75 menos 3h por L. 3h por L. ¿Y cuánto es esto? 75 primero. Recordemos que h era lo mismo que d. Esa era una de las hipótesis que teníamos. H, la altura era lo mismo que la diagonal, entonces aquí podemos cambiar D, y por el valor de L, que era D medios. Tenemos D medios. Listo. Entonces, esto sería 75 menos 3 medios del cuadrado. Y si pasamos esto para acá, nos quedaría D cuadrado, 3 raíz de 3 dividido entre 8 más 3 medios, y esto es igual al 75. Entonces, D cuadrado tiene que ser, a ver, acá me va a quedar un 8, 3 raíz de 3 más 12. Ah, ya estoy viejo para hacer estas cuentas. Y por lo tanto, D al cuadrado tiene que ser 75 por 8 dividido para 12 más 3 raíz de 3. Si se preguntan para qué estoy haciendo todo esto, es que yo quiero encontrar el área de la base, ¿sí? Pero esto me queda en términos de h y de l.
Si yo reemplazo hasta aquí lo que yo sé de L, encontraría que el área de la base es 75 menos algo multiplicado por D. O sea, me va a quedar en términos de D. Entonces, en el momento en que yo combino con esta expresión para el área de la base, yo puedo encontrar lo que es el... Puedo encontrar lo que sería el área de la base, ya en el número, cuánto vale el área de la base, y con eso calcular el volumen, que solo tendría que multiplicarlo nuevamente por h, por la altura, que es este mismo valor de d. ¿Sí? Entonces, metemos esto a la calculadora y nos dice que sería 75 por 8 dividido para 12 más 3 raíz cuadrada. Eh, ¿Me ayudan a comprobar si esto está bien, por favor? Sí. Yo ya lo calculé. Ya, ¿y cuánto te dio? 5,91. 5,91 centímetros. Listo. Y así, finalmente, el volumen sería el área de la base por la altura, y el área de la base era 3 raíz de 3 dividido para... sí, sí, está ahí. Dividido para 8 d al cuadrado por la altura que era el mismo d. Entonces esto es 3 raíz de 3 dividido entre 8 por d al cubo. Y bueno, hay que reemplazar este numerito ahí. Entonces, con esto terminaríamos el ejercicio 3 y, recapitulando, lo que les quiero mostrar es que uno tiene que saber usar las hipótesis y ver qué necesito para poder calcular algo más. ¿Sí? Entonces, miren, yo aquí tengo una hipótesis sobre el área total y me interesa el volumen. Entonces, yo sé que para el volumen necesito conocer el área de la base y la altura del prisma. Entonces, gracias al área total y conociendo lo que vale tanto en las áreas laterales como en las áreas de la base, yo puedo despejar y encontrar una expresión para el área de la base. Pero esta expresión queda en términos de h y de l, ¿sí? Valores que yo no conozco. Entonces lo que hago es trabajar ahora con lo que puedo deducir acerca de la base. El diámetro yo lo puedo calcular, o mejor dicho, si ya me está dando una hipótesis acerca del diámetro, ¿sí? Yo puedo usar esto para calcular con esto únicamente el área de la base, ¿sí? Para eso, ¿qué hago? Yo, en lo personal, cuando trabajo con polígonos regulares, yo siempre trato de reducirme a trabajar con este tipo de triángulos, ¿sí? Porque yo puedo saber cuánto vale este ángulo interno, el diámetro ya me da una hipótesis sobre cuánto valen estos rayitos naranjas, ¿sí? Y con eso yo puedo calcular, por ejemplo, el área de este triángulo. Y si conozco el área del triángulo, puedo conocer el área de todo el polígono, ¿sí? Que es más o menos justo lo que hicimos aquí, ¿sí? Entonces ya, eso nos Profesor, lleva, ¿sí? tengo una duda. Es que como al principio había dicho usted que no estábamos seguros si es que era un prisma recto Ajá. o oblicuo. ¿Esto lo podemos calcular independiente si es recto o oblicuo? ¿Se puede calcular para los dos? ¿El volumen? Ok. Todo lo que hicimos. Sí, todo se puede hacer exactamente igual. Ya. ¿Por qué? A ver si me puedo pasar. Bueno, lo voy a hacer más abajo porque no puedo moverme a un lateral. Pero supongamos que el prisma fuera oblicuo.
Es decir, tuviéramos algo así. Tiene que ir más abajo. Sería como que tuviéramos algo así, ¿sí? En este caso, por eso es que lo dibujé de esa forma, porque la hipótesis que nos da la altura es esto. O sea, lo que se ve si uno traza una perpendicular entre las bases, ¿sí? Entonces, esta altura vale lo mismo que el diámetro que tenemos aquí. Y si nos damos cuenta, todo funciona igual, porque la fórmula para el volumen de un prisma, independientemente de que sea recto o u oblicuo, es justamente base por la altura. Pero eso es lo importante, hay que diferenciar qué es la altura a diferencia de la medida de la arista. O sea, este valor de aquí, digamos, este valor de aquí, que es la arista, va a ser más larga que la altura. Lo que nosotros tenemos que conocer es cuánto vale la altura del prisma. Y por eso, como la hipótesis que nos está dando es con respecto a la altura, podemos hacer los mismos cálculos. Y eso no afecta en nada. ¿Sí? Y noten que si conocemos esta altura y conocemos el tamaño de la base, entonces igual las áreas de las caras laterales tampoco se afectan. Por ejemplo, porque una cara lateral sería algo así. Con esto como la altura y esto que era el lado L, que era lo que nosotros conocíamos, ¿sí? Y al ser este un paralelogramo, entonces el área de las caras laterales se calcula igual, sería base H por la altura L, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando calculamos las áreas laterales poníamos 6 veces H por L. Aunque el prisma fuera oblicuo, eso no cambia en nada. Las áreas de las bases tampoco cambian, entonces todas estas fórmulas que hemos usado hasta aquí funcionan exactamente igual. Ya, y en el caso de que nos hubieran dado, por ejemplo, el valor de la arista, ahí tendríamos que hacerlo distinto. Claro, de hecho, creo que uno de los ejercicios, claro, si solo nos dan el cuánto mide la arista, necesitamos una hipótesis adicional. Y eso, de hecho, lo podemos hacer ahora porque se ve en el ejercicio 4 que lo que nos dan es el ángulo que forman las caras con la base. O sea, necesitamos cuánto vale este ángulo más o menos, este ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, como digo, si nos dan solo el valor de la arista, eh, si nos dan solo el valor de la arista, es necesaria una hipótesis adicional, que sería conocer cuánto vale, por ejemplo, la inclinación del prisma, para con eso poder calcular la altura. ¿Está claro eso o hay alguna pregunta? Creo que sí está claro, sí. Ya. Vamos a hacer en este caso el ejercicio 4 para que vean qué pasa en estos casos. ¿Ya? Por ejemplo, para el ejercicio 4 nos dice un prisma oblicuo que tiene de base un cuadrado y sus aristas miden 2A, ya, y conforman un ángulo teta con el plano de la base, determina el volumen del prisma en función de los datos dados. Ya. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos no sé cómo hacer el dibujo. Tenemos algo así. Miento, porque tiene que ser un prisma oblicuo. Disculpen mis dibujos.
Tenemos algo más o menos así, ¿ya? Y nos dice que las bases son un cuadrado, es decir, esto mide A y esto mide A, ¿sí? Nos dice que las bases son un cuadrado del lado A y las aristas, es decir, esta de acá, miden 2A. Además, las aristas miden 2A. Sí. Y conforman un ángulo teta con el plano de la base. Es decir, si veo yo la cara lateral aquí, esta, si le trazo un ángulo desde esta cara hasta la base, este es un ángulo teta, ¿sí? O yo lo puedo ver este ángulo también en la cara. Digamos, si yo me voy justo aquí, esta arista, trazándola con la arista de acá abajo, mide teta, ¿sí? Sí, Perfecto. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es calcular. Lo que me pide calcular es cuánto mide, ¿dónde está? Determina el volumen del prisma en función de los datos dados. Y con esto, lo que yo tengo que tratar de hacer es determinar la altura del prisma para poder determinar cuánto vale la, ah, lo que me interesa es determinar la altura del prisma para ver cuánto mide el, sí, cuánto vale el volumen de este. Para esto, analicemos, no, yo muy feo. Analicemos una cara lateral. La teta al plano de la base. Sí. Mm, ya. Entonces tenemos algo así. Si vemos una cara lateral, tenemos algo así. Esto mide 2A, esto mide A y esto mide teta. Entonces la pregunta sería, si yo trazo esto aquí, que sería la altura, ¿cuánto vale eso? ¿Sí? Y en este caso es fácil determinar porque yo puedo ver, aplicando, digamos, la trigonometría en este triángulo rectángulo, es que el seno de teta tiene que ser h dividido entre 2a, ¿sí? Lo que me dice entonces que la altura h es 2 veces a multiplicado por el seno de teta, ¿sí? ¿Sí? sí, Luego, entonces con esto ya se vuelve sencillo porque el volumen sería el área de la base, que el área de la base es un cuadrado, entonces al cuadrado por la altura h, entonces nos quedaría 2a al cubo por el seno de teta. Y esto termina el ejercicio. Ujú. Entonces, es más o menos lo que les mencionaba antes. Es necesario, o bueno, cuando no tenemos la altura como una hipótesis, necesitamos al menos el ángulo de inclinación del prisma para con eso poder determinar cuánto vale la altura del mismo, ¿sí? Y con eso poder calcular el prisma, el volumen del prisma, ¿sí? sí, está claro. Muy bien. El área total de un paralelepípedo rectangular es equivalente a un cubo. No sé si ustedes
O si tú tienes tal vez acceso a la guía, hay algún ejercicio que lo veas y te interese, tal vez que lo podamos ver aquí. Sí, sí, la tengo aquí. Voy a tratar de buscar alguno. Ah, ya. Mm, equivalente a la de un cubo, sin paralelismo. Dale, chao. El área total de un paralelepípedo rectangular es equivalente a la de un cubo. No manera plana. Veamos. Estaba viendo las de cuya área total si en su altura mide el triple de la de su base. Calcula el lado de la base de un prisma hexagonal regular. Cuando uno dice la diagonal de sus bases, vendría siendo, por ejemplo, si tenemos ya la base de arriba, la base de abajo, un punto de la de arriba con un punto opuesto, o sea, no es la misma cara de la base de abajo, ¿cierto? ¿En qué ejercicio? Es en el 11. En el 11. A ver. Las tres aristas que concurren en un mismo vértice de un paralelepípedo rectangular son ya. No, según yo, o lo que yo entiendo es que cuando te habla de la diagonal de sus bases, significa la diagonal de la base del prisma. Es decir, tenemos, dice, un paralelepípedo rectangular. Ah, ya, de cada uno. Por ejemplo, ver solamente una base. Acá, exacto. Por ejemplo, podemos tener un paralelepípedo así, ¿sí? Es un paralelepípedo rectangular. Dice, sabiendo que la diagonal de las bases es 10 metros. Es decir, esto de aquí, que es la diagonal de la base, mide 10 metros. Es que había una que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la diagonal como que no podía ser en la misma cara, que tenía que ser opuesta. Sí, todas las de este, sí. ¿Esa qué nombre tenía? Esa es solo diagonal, es diagonal del prisma. La Ah, diagonal de un prisma. Ajá. ya. Mm. En este caso, como nos habla de la diagonal de la base o diagonal de las bases, es justamente la diagonal de una de ellas.
Veamos este ejercicio, las tres aristas que concurren en un mismo vértice. A ver, ¿qué tal si tratamos de hacer este ejercicio? Nos dice que las tres aristas que concurren en un mismo vértice de un paralelepípedo rectangular suman 17 metros. Es decir, tres aristas que concurren en un mismo vértice. Yo puedo tomar, por ejemplo, este vértice. Aquí voy a tener A, B y C. Y la hipótesis o lo que me dice es que A más B más C suma 17 metros. ¿Sí? Por eso dice, las tres aristas que concurren en un mismo vértice suman 17 metros. Ahora me pide calcular cada uno del valor de las aristas sabiendo que la diagonal de las bases es de 10 metros y la superficie total del paralelepípedo es de 118 metros, pero 180 metros cuadrados. Superficie total. Entonces, la superficie total, que sería el área total básicamente, sería 2A por B, que sería el área de las bases, y más eh, las caras laterales. En este caso voy a usar la otra fórmula, sería la altura C por el perímetro de la base, y el perímetro de la base es 2A más 2B. Y esto tiene que medir 180. Muy bien. Entonces, trabajando esta hipótesis, nos quedaría que 180 es 2AB más 2AC más 2BC. Y si yo divido todo para 2, me queda 90 es A por B más A por C más B por C. Ahora, ¿se les ocurre una manera de relacionar este valor de la diagonal con el valor de las aristas? Teorema de Pitágoras. Exacto. Por el teorema de Pitágoras, este 10 sería justo A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Y entonces notemos que hasta ahora tenemos como un sistema de ecuaciones. Tenemos A más B más C, que vale 17. Tenemos A por B más A por C más B por C, que vale 90. Eh, Y tenemos A cuadrado más B al cuadrado, que vale 100. Y entonces lo que nos queda básicamente es resolver este sistema de ecuaciones. 90 menos AB. Mm, para ser sincero, no se me ocurre una forma bonita, al menos, de resolver este problema. Así que cuando no sabemos qué hacer, lo hacemos a la mal. Acá puedo factorizar C por A más B, mando 90 menos A por B. En este caso ya es resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer es despejar una de las variables, digamos, en este caso voy a despejar la C, y reemplazar eso en las otras ecuaciones para ver qué voy obteniendo, ¿sí?
Notemos, aquí yo factorizo lo que vale C, y el A por B lo mando al otro lado, y me quedo hasta ahí. Y con esto yo puedo decir que C es 90 menos A por B dividido para A más B. ¿Sí? Reemplazando esto arriba, por ejemplo, me quedaría entonces que A más B más 90 menos A por B dividido para A más B es 17. Y aparte que A cuadrado más B cuadrado tiene que ser 100. ¿Qué puedo Sí, hacer porque en la primera? Perdón. despejar en lo de a cuadrado más b cuadrado es igual a 100, podríamos despejar una de las dos. Exacto. Es una buena idea y de hecho lo voy a hacer, pero primero voy a trabajar un poquito esta expresión que tengo aquí. Tal vez la puedo simplificar un poco, ¿sí? Porque mira, si yo hago aquí la suma de fracciones, me va a quedar a más b al cuadrado más 90 menos a por b dividido para a más b, y esto vale 17. Entonces voy a pasar el a más b al otro lado y voy a desarrollar aquí el cuadrado, entonces me quedaría a cuadrado más 2a por b más b cuadrado más 90 menos a por b es igual a 17 por a más b. Ahora, observemos que esto de aquí vale 1. Esa suma me da, digo, vale 100, ¿sí? Entonces yo puedo reemplazar eso y me voy a quedar con 100. Aquí tengo 2ab menos ab, me quedaría más a por b más 90 igual a 17 por a más b. ¿Mm? Entonces, esto se vuelve a por b más 190 es igual a 17 por a más b. Y ahora sí, entonces el sistema al final lo que me quedó es esto. Por b más 190 es 17 por a más b. Y aparte que a cuadrado más b cuadrado vale 100. Ahora sí puedo despejar eh, abajo cuánto vale a, por ejemplo. Incluso aquí arriba. Aquí arriba yo podría despejar cuánto vale b, o alguno de ellos. Veamos aquí. Esto va a ser que a es 100 menos b al cuadrado. Y reemplazando eso arriba, me quedaría 100 menos b al cuadrado por b más 190 es igual a 17 por la raíz de 100 menos b al cuadrado más b. Y ahora sí, ¿cómo resuelven esta ecuación? Mm, ya. Cuando tienen ecuaciones con raíces, eh, a veces lo mejor que se puede hacer es pasar justamente todas las raíces a un solo lado. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la raíz de 100 menos b cuadrado. Y si yo a este término, o sea, al que sale de multiplicar aquí, lo paso al otro lado y saco el factor común, me quedaría b menos 17. Y esto tiene que ser igual a 17 por b menos 190. ¿Sí?
Despejo. No, no despejemos todavía. ¿Por qué factoricé? Porque ahora lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado para eliminar la raíz. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar 100 menos b al cuadrado multiplicado por b menos 17 al cuadrado. Desarrollamos 34b y más 17 al cuadrado que no sé cuánto da. 289. 289b al cuadrado. Primero, no, 190 no es divisible para 17. Menos, ya salieron números feos, ayuda. Y esta ecuación va a estar fea de resolver ahorita que lo veo. Uy, no, esta ecuación va a estar fea de resolver. Sí, se nota. Sí, más que nada, o sea, uno se puede dar cuenta rápido porque si yo multiplico acá, me va a quedar un b a la cuarta y aquí me va a quedar un b al cubo. Entonces tengo un polinomio de grado 4. Entonces, eso está feo, la verdad. Muy bien. Ignoremos esto, voy a borrar, perdón. La ecuación que resultó no me gustó para nada, está feo. Así que despejemos de otra forma la ecuación. Tal vez haya una forma más fácil de hacer esto. Notemos que yo aquí puedo despejar. Aquí puedo sacar A por B menos 17A es igual a 17B menos 190. ¿Sí? O lo que es lo mismo, A por B menos 17 es igual a 17B menos 190. Y esto divido para B menos 17. Perdón, la división iba después. Entonces, al momento en que yo despejo, tengo que A es 17b menos 190 dividido para b menos 17. Y ahora sí, reemplazando, me quedaría que 17b menos 190 dividido para b menos 17 al cuadrado más b cuadrado es igual a 100. Puedo multiplicar todo por b menos 17 al cuadrado, de manera que me queda 17b menos 190 al cuadrado más b menos 17 al cuadrado por b cuadrado es igual a 100 por b menos 17 al cuadrado. No, queda en lo mismo, es la misma ecuación de antes. Sí. Tal vez habrá otra forma de hacerlo. Puede ser. Muy bien, chiquillos. Aquí es donde entramos en pánico porque las ecuaciones están tan feas de resolver. Mm,
Prisma rectangular con suma 17, sí. Sabiendo que la diagonal de sus bases es 5 y la superficie total es 180. Hmm, hmm. Voy a intentar hacer algo, pero no garantizo que funcione. Porque este lo puedo escribir como 17b menos 190 al cuadrado menos 10 por b menos 17, todo eso al cuadrado, más b menos 17 al cuadrado por b al cuadrado, y esto es igual a cero, ¿sí? Ahora, observen esto. Esto es como tener a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? O sea, es este tipo de factorización. Es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Sí. Entonces, veamos si esto sirve de algo. No sé si servirá de algo. Esto sería como tener 17b menos 190. Entonces, esto es lo mismo que tener a menos b por a más b. Entonces, este sería el a más 10 por b menos 17. Sí. Y ahora 17b menos 190 menos 10 por b menos 17. ¿Sí, no? Entonces, ¿aquí qué nos queda? A ver, sería 27b menos 207 por 7b. Ah, no, no, aquí hice mal. 190 más 17 por 10. 360 sale aquí. Y acá en cambio queda 7b, 190 menos 17 por 10. Y acá queda menos 20. Y a ver, tengamos fe de que acá va a salir algo más resoluble. Esto, aquí me queda 189b cuadrado menos 27 por 20, 540b menos 360 por 7.
2520b y más 360 por 20, 7200. Ah, olvídenlo. No quedó tan bonito como pensé. 540 más 2520. 3060. B más 7200 más B a la cuarta menos 34b al cubo y más 289b cuadrado. Pues igual quedó feo. Hmm, si la resta el agua acá, hmm, ok, esto está feo. Le voy a dejar hasta aquí porque quiero intentar otra idea. Profesor, ¿y no se podría dejar como ¿Sí? multiplicaciones y que eso es igual a... Es que yo me acuerdo cuando a veces uno lo podía hacer cuando es al cuadrado, para buscar dos soluciones y dejamos como que una multiplicación es igual a cero y la otra multiplicación es igual a cero. Bueno, Eh, o sea, sí, o sea, entiendo lo que tú me dices, pero necesitaríamos que esté algo multiplicado por algo y todo eso igualado a cero. pero Y tiene que todavía ser no, necesariamente a cero o puede haber algo. no tendría que ser en ese caso a cero, porque lo que uno hace ahí es que la idea es que tú tienes, por ejemplo, A por B igual a cero, entonces A tiene que ser cero o B tiene que ser cero. Entonces necesitamos que si el producto de dos cosas es cero, entonces o lo uno o lo otro, pero alguno de ellos tiene que ser cero. Mm. Eh, Se me ocurrió algo, pero parece que no funciona. Y a partir de aquí, mm,
No, tendría que pensarlo un poco más a ver si... O sea, aquí ya tenemos una ecuación, pero el problema es que es de grado 4, así que resolverla es... está feo. Este podría yo intentarlo en otro momento y si se me ocurre algo les cargo al educandos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Porque entiendo que la idea, o sea, entendemos el ejercicio. Ya tenemos de hecho planteadas las hipótesis y todo. Incluso tenemos el sistema de ecuaciones que se relacionan. El problema es resolverlo, porque, bueno, es un sistema no lineal. Entonces ese es el lío aquí. Mm, mm, ya. Bueno, en este caso creo que podemos dejar eso hasta ahí. ¿O tienes alguna otra pregunta? Profesor, y en el caso de que tal vez nosotros entendimos que era la diagonal de una base y si es que era la diagonal entre las bases. Mm, esta que está trazada aquí, me dices. O sea, si fuera la diagonal entre las bases, o sea, la que nos da ahí, la ecuación entonces debería quedar algo así. O sea, esto de acá sería lo que mediría 10 metros. ¿Y cómo calcular eso? Sería igual a través del teorema de Pitágoras. Tendría que ser que 10 al cuadrado es c cuadrado más la diagonal de esta base de aquí, más de hecho el cuadrado que es a cuadrado más b cuadrado. Sería esa la hipótesis. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner como un pequeño paréntesis. Entonces, el sistema de ecuaciones que deberíamos resolver es a más b más c igual a 17, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado igual a 10 al cuadrado, y a por b más a por c más b por c es igual a 90. Bueno, aquí tendríamos que tratar de resolver eh, el sistema y ver qué nos sale. Ok. Igual está como muy, no sé, ¿Está feo? sí. O sea, comparación con otros ejercicios que hemos hecho. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Al cuadrado. Esto puede ser, ¿eh? Déjame ver. Porque si fuera ese el sistema a resolver, sería a más b más c igual a 17, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado igual a 10 al cuadrado, y aparte a por b más b a por b más a por c más b por c igual a 90. Era así, ¿no? Entonces 17 al cuadrado sería a más b más c al cuadrado. ¿Sí? ¿Pero cuánto da esto? Esto es más 2a por b, más 2a por c, más 2b por c. Y según las hipótesis que tenemos, esto es 100 más 2 por 90. Y esto es 100
más 180 y esto es 280. Ya, esto no puede ser, ¿sí? Porque mira, ¿qué hice aquí? Si yo supongo que este es el sistema que tengo que resolver, ¿sí? Ujú. Entonces, yo puedo elevar al cuadrado la primera ecuación. Y elevar al cuadrado un trinomio es justamente el cuadrado de cada uno más el doble producto de las combinaciones. O sea, 2a por b más 2a por c más 2b por c. ¿Sí? Ujú. Entonces, mira, combinando con las otras hipótesis que tengo, que todos estos cuadrados valen 100 y que dos veces, o sea, y la suma de estos términos de acá es 90, me queda 280. Pero eso, pero eso no puede ser porque este es 289. Ujú. Entonces, mira, esto me dice que este sistema de aquí no tiene solución, Ujú. porque de hecho, al momento en que yo combino las ecuaciones, llego a una inconsistencia. Entonces, sí, de hecho, tiene que ser el sistema que planteamos originalmente. Tiene que ser esta diagonal de aquí. Mm. Voy a intentar resolverlo y si se me ocurre algo ya les aviso, porque sí está un poquito extraño, la verdad. ¿Ya? Mm, profesor. Ya. Entonces hasta ahí podemos quedar por hoy. Ujú. Ok, nos vemos. Muchas gracias por la atención y ya les cargo el video al Educandus para que puedan revisarlo igual tus compañeros. ¿Sí?